Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá que arranca el 2022 con temas, muchos temas en el tapete, en el tablero, muchas jugadas en el tablero. Además, una de las más interesantes o importantes, diría yo, lo es el problema que vamos a tener probablemente a lo largo de todo este año, la inflación, entre otros tantos, como el COVID-19 que seguirá a lo largo del año, con altas y bajas, evolucionando el virus, como lo está haciendo, pero sobre todo el problema de la inflación, que ya la tenemos encima, la pasamos el 2021 en medio de un periodo inflacionario, que se nos vendió como algo temporal, algo transitorio, pero que hoy sabemos que no es transitorio porque tenemos ya un año de inflación. Y de lo que podríamos estar hablando es de una nueva ola inflacionaria, así como hablamos de nuevas variantes del COVID-19, podríamos estar hablando de una nueva ola inflacionaria, porque la primera fue la que se llevó el pollo de 40 pesos a 80 y el huevo de 4 y 5 pesos a 8 y 9 pesos, hasta a 10 pesos, dependiendo del tipo de huevo que usted compre. Y así por el estilo. Es decir, los materiales de construcción que subieron más de un 30, un 40%, y los hay que han subido hasta un 100%, como el pollo, que subió precisamente casi un 100%. Pues los materiales de construcción ha ocurrido lo mismo. Y bueno, lo mismo sabemos con los combustibles que impacta a todo lo demás porque los combustibles son los que facilitan o permiten el transporte. Es un costo que se agrega a todo. Hablar de una segunda ola inflacionaria, por lo tanto, es sencillamente catastrófico para la República Dominicana, puesto que estamos hablando de un país con ingresos en la población baja, sobre todo la población de lo que los economistas y los sociólogos llaman el primer quintil, pero yo diría que el primero, el segundo y casi hasta el tercero. Es decir, más del 50% de la población dominicana probablemente es una población pobre, sobre todo a partir de la llegada del COVID y de las desacertadas políticas económicas que se han estado siguiendo, porque no se han seguido políticas que permitan que el impacto de esa ola inflacionaria, de esas alzas de precios, eh, sean menos agresivos para el bolsillo de dominicanos y dominicanas de los sectores más bajos de la población, de los más pobres, de los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, estamos hablando de clase media pobre y muy pobre, estamos hablando incluso de clase media media, que se resiente también, porque la clase media media, no la alta y la clase alta tienen cómo hacer frente al problema de la inflación, que es un impuesto brutal porque es un impuesto que va para todo el mundo. Va para todo el mundo. La inflación va para todo el mundo. El problema es que no afecta igual a todo el mundo. Los que están más abajo llevan las de perder porque o tienen pequeños negocios o están desempleados o tienen salarios de 14,000, 15,000, 20,000 pesos a un salario de 35,000 pesos, un salario que ha sido severamente afectado. Y todos sabemos que el grueso de los trabajadores de la República Dominicana, buena parte, diría yo, porcentaje muy alto, es el que gana de 20,000 pesos hacia abajo, o de 30,000 pesos hacia abajo, pongámoslo un poco más. Entonces, esa es una población realmente no solo desfavorecida, sino en peligro, en peligro. Y desde luego eso puede estar explicando
muchas de las situaciones que estamos viendo, se llama violencia social, es decir, de empeoramiento de las condiciones materiales de existencia de la gente y de empeoramiento de esa situación social que vive el país, porque desde luego pues aumentan la violencia, aumentan la angustia, aumentan la ansiedad, aumentan todos esos elementos que están ahí gravitando sobre la gente, gravitando sobre la vida de dominicanos y dominicanas y la vida de todos los seres humanos en todas partes, porque el problema de la inflación no es dominicano, es mundial, lo sabemos. El problema es cómo ella es aclimatada en cada sitio, cómo el fenómeno inflacionario es enfrentado en cada lugar. Ahí es donde radica el grave problema, y aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, no hemos visto planes del gobierno, no hemos visto planes, no vemos planes de nuestras autoridades que uno pueda decir, bueno, tal medida va a mitigar de alguna manera lo que se está viendo ya. No digamos una segunda ola inflacionaria. Que puede haber una segunda ola inflacionaria para nosotros y para muchos otros países y pueblos del mundo. De manera que ese es uno de los fenómenos que gravitará a lo largo de todo este año de manera decisiva y además de manera dramática, de manera lamentable sobre el pueblo dominicano, y hay que estar prever las cosas que puedan ocurrir. Lo que hay que preguntar es si nuestras autoridades están previendo qué puede ocurrir, qué va a ocurrir, qué puede venir a partir de la degradación evidente, de una degradación ostensible, visible ya, que se siente en los bolsillos de la gente. La degradación de esas condiciones materiales de existencia del pueblo dominicano. Hay que ver, no vemos planes que uno pueda decir, bueno, esto puede mitigar, esto puede hacer que las cosas sean menos graves. No lo vemos, y eso también agrava la situación. Bienvenido, Guillermo Ricard Calvente y Fran Pacheco. Adelante. Me alegra mucho este reencuentro en Ojalá TV. Y debo saludar antes que nada a Tele Santo Domingo, un canal que nos acoge y que se relanza bajo otros criterios de programación y de producción de contenido. Y pienso que esto es una gran noticia que podemos compartir desde ya con todos quienes durante ya más de 2 décadas han seguido Ojalá desde hace ya bastante tiempo. Dicho esto, queridos amigos, señoras y señores, creo que Ramón ha dado, digamos, en la diana al seleccionar, bueno, cuáles serían las dificultades o preocupaciones o cosas que llamen nuestra particular atención. Y quiero entonces aprovechar que él acaba de comenzar por el año que tenemos por delante, y hacer simples referencias a cosas que entiendo son importantes y que marcan también el año recién transcurrido. Debo saludar antes que nada el nuevo aniversario de la Revolución Cubana, recientemente celebrado, para extender mi voz, de hacer llegar mi voz de solidaridad y de admiración y respeto inmenso a un pueblo que durante este año 21, al igual que ya 56 años, 55, 56 años, pues
dar una muestra verdaderamente excepcional de su capacidad para sobrevivir a la política criminal de los Estados Unidos de Norteamérica y de todos los traidores de las Antillas y traidores de América Latina y traidores del mundo. Gente que creen que pueden, y lo hacen, que pueden ignorar el crimen que se comete contra el pueblo cubano, que no solo contra el pueblo cubano. Lo remarco porque se trata de que, bueno, pues Cuba nos ha demostrado que cuando se tiene lo que se tiene que tener, es decir, conciencia política, las naciones como las nuestras, que es el caso de Cuba, pues pueden hacer valer su soberanía y su independencia. Y será siempre, en mi caso, un ejemplo que no llena todo el deseo de quienes somos internacionalistas y además quienes somos antiimperialistas de hacer lo propio en nuestros países. Dicho esto, también quiero expresarme, porque pienso que también tiene que ver con el año en el que ya estamos, es el abuso inmenso que se comete ante la vista de todo el mundo. Y muy particularmente, Fran, ante la vista de aquellos que son profesionalmente comunicadores, periodistas, que a pesar de ya lo salvaje del abuso que se comete contra Julián Assange. Y en algún momento deberíamos nosotros compartir la carta de la madre de él a propósito ya de lo que se pretende, que es conducirle de una manera abusiva y violatoria desde el principio de las normas del derecho internacional, del derecho de asilo y demás, conducirlo, llevarlo, entregárselo a los norteamericanos, para que éste sea evidentemente recluido, ni siquiera en territorio norteamericano, sino probablemente en Guantánamo, donde los norteamericanos tienen su cámara de tortura. Las cámaras de tortura que no han podido tener en su propio territorio porque es absolutamente violatorio a las propias leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, al derecho norteamericano. Creo que si uno se da el lujo de ignorar lo que se hace contra Cuba, o de ignorar lo que se hace contra Assange, o de ignorar, a pesar de los logros que ya se vislumbran y se notan, y el cambio en, si se quiere, la correlación de fuerza, del abuso que por igual se ha cometido desde hace años, el asedio, el acoso y la vagabundería en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Porque, como bien sabemos, es una vagabundería esto de que Juan Guaidó es algo y que Juan Guaidó puede sustituir a un pueblo y puede sustituir las instituciones y ser recibido por los Estados Unidos y ser validado de que como supuestamente el presidente interino, un interinato que además no tiene tampoco lógica en el tiempo. Porque las cosas van cambiando, pero están ahí. Si las violaciones están ahí. Y si nosotros también nos quedamos callados y asumimos la falta de política exterior soberana e independiente del Estado Dominicano y nos quedamos absolutamente indiferentes a los atropellos y a lo que se hace, que ya no solo en el Caribe, insisto, podríamos seguir hablando e ir a
a la mayoría de los países de América Latina que están siendo tratados, como siempre, con la misma vara por los norteamericanos. Cualquier indicio de soberanía, de independencia, de respeto mutuo, de respeto propio, pues es considerado eso, o de nuevo con el discurso que parece ser que no es, ¿cómo se dice? Que no pasa al pasado nunca, con el discurso contra el comunismo, contra los soviets, una cosa que no existen desde hace muchísimos años, y nos lo venden como un recurso de la guerra ideológica y de la lucha contra gente que lo que está, contra naciones que están ejerciendo en el marco del derecho internacional, ejercen su soberanía y su independencia. Entonces creo que lo primero que debemos hacer al comenzar el año, compañeros y amigos de Ojalá, es no solo ver nuestro propio ombligo o vernos hacia adentro o suponer que lo que le pasa a los demás pueblos y estados soberanos del mundo, que eso no, de eso vamos a dejarlo ahí, después hablar. Porque entonces no estaríamos aprendiendo ni estaríamos reivindicando los principios y los valores por los que nos hemos pasado, insisto, décadas juntos haciendo comunicación. Debo entonces, en mi perspectiva, decir lo siguiente. Creo que hay que cuidarse en esta coyuntura de este año, en particular de los economistas. Porque los problemas económicos, sí, son los que afectan nuestra calidad de vida, nuestro bolsillo, nuestros ingresos, y vaya usted a saber todo. Pero los problemas económicos no son los primeros. Los problemas económicos están subordinados y los genera los problemas políticos, es decir, las políticas de Estado. La inflación, querido Ramón y amigos, es siempre monetaria. Es un principio, es siempre monetaria. Y la inflación la provocan, en el caso, en todos los casos, por así decirlo, los llamados bancos centrales. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que decidió imprimir casi el 50% de todos los dólares que circulan, es decir, más del 50%, duplicar lo que la masa monetaria, la oferta de dinero, y naturalmente eso no hay que ir a Friedman, y mucho menos a este amigo nuestro, ¿cómo que se llama? Aristides Escudero. La inflación puede ser importada o no. Importada o no. Puede ser la inflación. Porque la inflación no necesariamente está referida solo al tema de los costos de producción, que sí pueden variar en función como varía el petróleo, como varían otras cosas. La inflación se produce a propósito de la política monetaria del Banco Central. Ah, no, pero los economistas, incluso el respetado economista, pero economista, y cuidado, no se puede caer ni en manos de los economistas ni en manos de los abogados. Lo he dicho toda mi vida y lo reitero. Ah, no, que la inflación. Ah, bueno, sí, bueno, si es nuestra querida Liliana, pues lo asumo, la asumo como economista. Pero es que pueden ser distintas las formas de abordar o de decir qué determina la oferta y demanda, oferta de dinero, emisión de moneda sin respaldo, deuda, la deuda norteamericana,
así como la deuda nuestra. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nos dicen que la inflación fue de 6.8, ellos, eso es como no decirle nada a nadie. Porque recuerden ustedes que la mejor escuela para para los ciudadanos en materia esta de inflación, la mejor escuela aquí son los supermercados. Son los supermercados. Y la inmensa cantidad de cosas a las que uno está obligado a consumir. Y hablo no solo de servicios, como por ejemplo esto del internet y el cable y la energía eléctrica y mil cosas. No, es el papel sanitario que está más caro. Pero fue solo 6.8 su incremento. ¿Con qué se come eso? ¿Por qué no me dicen y me explican con claridad lo que sí me explica el supermercado? Que bien sabemos nosotros desde que cada vez que esta gente que gobiernan actualmente están por aquí, toman decisiones, pues resulta ser que se convierten en ¿qué? ¿Cómo se llamaba eso? En la casa del terror. Y es una casa del terror que no es 6.8. Y Ramón, del desempleo no se puede hablar. Desempleo, entonces no te dicen, no, y si te dicen, ¿y cuánto está la tasa de desempleo en este país? De repente te pueden decir, como te dicen las autoridades, que aquí hay casi pleno empleo. Y que el tema del desempleo aquí es menos importante que el de los empleos, que el salario de los empleos. Pero resulta ser que usted tiene que mezclar desempleo, pero no como una estadística. El desempleo en una familia, en la familia, el desempleo que priva de ingresos a quienes ya tienen que pagar más, ya sea por sus deudas, por los servicios, por lo que se come, por lo que consume cotidianamente. Porque si no caemos en la trampa de los economistas, que nos van a marear permanentemente en su maraña y en la lógica de sus matrices. Y el pueblo dominicano vuelve a perder los ingresos de los trabajadores, pierden el poder adquisitivo. Y además, con las políticas que ahora tiene el Banco Central de aumentar los intereses, lo que quiere decir eso, que el dinero se le va a poner más caro a la gente. Y que si yo necesito tomar un préstamo para consumir o para sobrevivir o para lo que usted quiera, sí voy a tener que pagar más por ese dinero. Porque entonces el dinero se encarece. Porque la receta para evitar la hiperinflación y la inflación es el encarecimiento del dinero. Es recoger todo el dinero del mundo que junto con el endeudamiento que se verificó en este año, bueno, pues nos va a llevar a una situación verdaderamente calamitosa. Pienso y ratifico que no nos llevemos de los economistas. Yo prefiero llevarme de doña Ángela Guerrero, porque algo de lo que, y se me pasó en la primera parte, de lo que quería hablar y resaltar, es la perspectiva de Ojalá en materia de cambio climático, medio ambiente, defensa de los recursos naturales, defensa del territorio, de los territorios, ya sean como reservas científicas o parques nacionales, o ya sea como hábitat, digamos, de los barajoneros, estos cuatriboleados y minosos, que según veo, ahí lo único que están es cogiendo polvo y cosas por el estilo. Menciono esto porque si algo hay que resaltar es, y no llevarnos tanto de los economistas
y el lenguaje de ellos es cómo está afectando al planeta todo lo que hacen las grandes multinacionales y lo que hace el mundo, lo que hace la gente, lo que hacen las naciones, desde Brasil hasta donde usted quiera, es extraer recursos naturales no renovables y suponer que la tierra en realidad no es un órgano, no es algo vivo, no es algo a lo que le venimos haciendo daño sistemático. Y vaya usted a saber qué podemos prever con el tema del crecimiento constante de la población mundial y de todos los factores de daño y de contaminación, en fin, del cielo, de la tierra, del mar, y por lo tanto de la gente, de la salud también de la gente. Creo que hay que comprometerse cada vez más con la formación de una conciencia amplia que no es contra el cambio climático, no es contra el cambio climático, es contra lo que se hace y genera y daña. Siempre habrá cambio climático, siempre lo ha habido y no por el hombre. Por lo tanto, no estoy hablando en particular de ese gran funcionamiento terrestre, terrenal, que nos lleva ¿verdad? Nos pone en contacto con las fuerzas mismas de la naturaleza. Y eso siempre va a estar ahí. Estoy hablando de lo que ya han hablado tantas naciones y tantos acuerdos internacionales y la opinión de tantos científicos que no se prestan a vagabundería. Es eso lo que también tenemos que tomar como bandera. Como bandera. ¿Por qué? Porque las revistas comerciales, que en realidad son, como le llamaría Gramsci en su momento, un partido político, revistas políticas, pero son revistas comerciales para mí y lo seguirán siendo. No son ecologistas, no informan a la población, manipulan las informaciones y en realidad lo que hacen es emitir opiniones y nunca sustentar absolutamente ninguna política contestataria ni de nada. Y quiero cerrar porque sé que me extiendo, pero es que tengo tanto tiempo que no me comunico con ustedes. Sí, hay un tema que yo quisiera ya con él un tanto cerrar esta intervención. Y está asociado este reclamo a que en este año lo que nos puede acontecer a nosotros es tan devastador como lo que nos pasó con ellos mismos del 2000 al 2004. Sí, es exactamente la misma cosa. Son los mismos que ya en 16 meses no han podido mostrar una sola evidencia de cambio de modelo. Porque se nos atiborró con la idea del cambio de modelo, que fue el tema de la deuda. Es un modelo que se sostiene en la deuda. Sí, el imperialismo se sostiene con su propia deuda, que es de un 147% de su Producto Interno en relaciones de ese tipo. Lo que nos depare el futuro va a ser la incompetencia, va a ser responsabilidad de la indolencia, de la falta de planificación, de la estafa. Sí, estoy de acuerdo con Jesús Sosa. No, a mí no me cubriaron. Yo no le vendí nada a ellos.
Yo no le vendí nada a ellos, nosotros no le vendimos nada a ellos, a nosotros no nos cubriaron. Cubriaron a quienes creyeron en esa noción de cambio, que no se ha producido en absolutamente nada, más que como involución. Y digo esto porque esa misma rueda de prensa que se celebra del Ministerio de Economía y demás, te indica, esos eran los que proponían el cambio de modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿En qué cambió el modelo en 16 años? Bueno, que yo voy a perseguir a Danilo Medina. Que yo voy a perseguir al PLD. Que yo soy el gobierno de la popicracia. Este es un gobierno de los ricos para los ricos, en cuyas políticas lo único que han hecho y seguirán haciendo aparentemente es favorecer, a propósito de la inflación y demás, que no afecta a todo el mundo, como muy bien lo ha explicado Liliana Rodríguez, que lo que estamos enfrentando es una cosa, no, es la falta de planificación. Ese mismo Seara Hatton habló durante décadas en contra del modelo. Hicieron campaña diciendo que el modelo se había agotado, pero resulta ser que ahora las cifras y las cosas nos dicen que el modelo incluso ha sido más eficiente en medio de toda esta crisis mundial que cualquier otra, que sirvió hasta para hacerle frente a esto, porque el gobierno ha ahorrado, el gobierno aún dejando de invertir, porque lo que ha habido es una reducción considerable de la inversión pública. Y eso también ha contribuido a ese tema. El gobierno, para mí, no aporta nada nuevo. Fíjate que todavía, ojalá está publicando al economista que dice, a Jaime Aristi, y eso es una joya. Este país es una joya. La política monetaria de Valdea, Luis, que tiene 21 años en el Banco Central. Vaya a cambio de modelo. Y cuando usted ve, no, vamos a cambiar el modelo, los salarios van a ser mejores, va a haber más empleo. ¿Cómo es posible que en medio de todo esto te vendan una burbuja estadística de los economistas? Aquí lo que hay es una persecución política que daña la institucionalidad democrática y que pretende llamar la atención o enfocar a la gente o engañarla con el tema de la persecución política propia del lawfare, propia del modelo que sí se ha seguido en América Latina. Lo podríamos mencionar uno por uno, los países cómo han sido víctimas de esto mismo. Ahora el Estado no es el que maneja nada, sino que son unos fideicomisos, incluyendo la seguridad nacional. No tenemos una política independiente frente a nada. Si algo tendríamos que decir es que nunca ha habido en la historia nuestra probablemente una cancillería y una política exterior que nos dé tanta vergüenza como nación, pretendiendo jugar con el mismo cuento del problema haitiano. Sí, cuento. Mientras uno entra a la casa del terror, mientras no hay oferta de empleo, no hay oferta de empleo. Y poco tiene esto ya que ver con el COVID, porque aquí no tenemos COVID. Vamos a estar claros. COVID de nada. Aquí ya lo dijo el presidente. Es imposible volver para atrás. ¿Cómo que es imposible volver para atrás? Y si hay realmente un nuevo problema de sanitario del asunto de pandemia, entonces ya es imposible coger para atrás. Ya es imposible proteger a la población. Porque yo veo que los países europeos
que siempre nos ponen de referencia, están haciendo cosas para atrás. Están haciendo cosas incluso que no hicieron antes y ahora se dan cuenta que era un disparate no haberla hecho. Entonces, yo insisto que tenemos que tener claro una serie de temas de la agenda progresista en este país. Que para mí atraviesa por fijar posiciones frente a los organismos internacionales y propias, fijar posiciones frente al imperialismo que no se cansa y que lo que está generando en el planeta es mucha incertidumbre, porque ya mucha gente le tiene miedo al dólar, miedo. El tema de los inversionistas, hay una cosa que si no se define un país frente al imperio, si no define postura frente al imperio, no tiene ni autonomía, ni independencia, ni soberanía, ni tiene nada. Yo invito a los jóvenes, no sé si ahora que tales millennial o tales Z o tales LGTB y cosas, no sé. Yo invito a la juventud, mediante lo que quieren es el Bitcoin, como Bukele. Bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero Bukele, para hacer lo que está haciendo, tuvo que mandar a los norteamericanos a que sacaran sus narices y sus manos de El Salvador. Porque es así, porque el problema no puede ser de que somos anticomunistas, antisoviet, anticapitalistas, o que soy demócrata. ¿Cuándo han sido demócratas los del Destino Manifiesto? ¿Cuándo han sido demócratas quienes tienen a Guantánamo? ¿Cuándo han sido demócratas los que invaden y acabaron con Irak, acabaron con Libia, acabaron con cercan a Irán? Y tienen 800 bases militares en el resto del mundo. Pero aquí queremos jugar tenis. O a saber si a David Ortiz va o no para Yorktown. Eso es lo que le gusta a Fran Pacheco. Le gustan muchas otras cosas, igual que a ti y a mí, pero yo dejo esto aquí para, claro, no abusar de nadie. Pero la verdad es que seguir hablando de las cosas que no son. Déjenle a los economistas, hablemos nosotros de política, hablemos de lo que no se habla, de lo que no se habla. Es decir, esto es bueno porque el 6.8 o porque crecimos el 12, crecimiento, ¿y para qué sirvió el crecimiento? De un 12. Y eso es sostenible. Eso es el resultado de una coyuntura pasajera o eso es el resultado de políticas diseñadas para que eso fuese así. Es decir, lo que se ha obtenido es el resultado de un plan, del plan de Luis Abinader. Pero hay que ponerse más serio también, políticamente hablando. Es decir, nosotros ya a esta altura del juego no estamos para estarle haciendo el juego a nadie. Y para contribuir a que a la población se le engañe y para que los temas del cambio climático, los temas de las políticas públicas que tienen que respaldar a la gente en medio de cualquier situación, porque lo dijo el principal gringo, ¿cómo se llamaba? Abraham Lincoln, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que la democracia era el gobierno del pueblo. No fue él, fue otro de los padres fundadores. Es el gobierno del pueblo por y para el pueblo. Eso es lo que es la democracia. Y eso es lo que obviamente está en discusión. Y eso es una cuestión política, no una cuestión de tipo económica. Dejémosle a Milton Friedman, que explicó hace 40 años en la etapa de la inflación y por qué los norteamericanos, contrario a lo que hicieron en su momento los alemanes, que fue ellos mismos apretarse y echar para adelante y salir de la inflación. No, la inflación es recurrente en los Estados Unidos y el desempleo también es recurrente. Y eso lo ha hecho adictos como economía a la guerra, y por eso mantienen un gasto militar
que está en la base de toda la inflación. Ah, no, pues vamos a hablar de la crisis de los contenedores. Vamos a hablar de la crisis de los chips. ¿Y la gente qué? ¿De qué estamos hablando? Y muchas gracias por la oportunidad y la generosidad de dejarme hablar así sin ningún tipo de cortaprisa. Sin tapujos, claro. Además, Fran Pacheco, periodista Fran Pacheco, que nos acompaña siempre aquí en Ojalá, y que me imagino quiero decir algunas cosas. Adelante, Fran. A propósito, gracias, profesor. A propósito de lo que menciona Guillermo sobre retornar, volver a ciertas medidas que se tomaron a principio de pandemia y que el gobierno pareciera que votó el cambio de reversa o la opción de volver siquiera a exigir que se use mascarilla en lugares públicos, de exigir o mantener una política de vigilancia sanitaria que estuvo sobre todo en el último periodo con el último ministro a propósito de la pandemia, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que estuvo a pie juntilla dándole calor, dándole seguimiento a este virus en el pueblo dominicano, que estuvo en barrios repartiendo mascarillas, repartiendo alcohol. Pareciera que el gobierno está dispuesto a abandonar cualquier medida, incluyendo la de exigirle a los vehículos públicos, a los vehículos privados, que monten más de las personas que deberían abordar un autobús, incluyendo los autobuses del propio Estado, los autobuses de la ONCE. Se ha abandonado todo protocolo y es preocupante que el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, en la reciente y absurda resolución que ha emitido sobre licencias en el trabajo por COVID-19, por una preocupación que había expresado el sector empresarial dominicano, con diferencia de 3 días. A 3 días el gobierno, y como ha dicho usted, como ha dicho Guillermo, vino a resolverle problemas a un sector o a una clase social por encima de otra, vino a proteger a una clase social que es la que quizá no necesita ser tan protegida como la otra. Esto se parece al cuento mítico, digamos, del día de la Altagracia, que le apareció a los indios, ¿verdad? 21 de enero, en contra de los españoles, ¿verdad? Se puso del lado de los españoles a proteger a aquellos buenos y nobles españoles que vinieron y estaban predicando, digámoslo así, convirtiendo a esos indios salvajes, y se le apareció y fue en defensa de los pobres conquistadores que estaban indefensos ante aquellos salvajes. Pues pasa un poco lo mismo con el pueblo dominicano, que parece ser el agresor. Esta resolución del Ministerio de Salud Pública no es más que una regresión de derechos laborales de cientos de años, que se ha construido con sudor, con sangre, con lágrimas. Miles de personas muertas, miles en el mundo, para ese conjunto de conquistas sociales en términos de labor, del obrero, los derechos del obrero, de los trabajadores, que parecen sencillas hoy ya, que parecen un conjunto de cosas, pero que fueron dándose poco a poco a través de los años, y muchas personas murieron, desaparecieron, fueron masacradas de manera criminal para nosotros gozar de los derechos laborales que hoy tenemos, y que el gobierno, sin razón, sin derecho, le quita a los trabajadores dominicanos. Le quita porque emite un decreto, emite una resolución que le dice al virus que está en nuestro cuerpo que debe durar 7 días. No puede pasarse de ahí, como si el virus, sea Omicron, Delta, Deltacron, Megatron o como se llame, va a leer esa noticia y le va a llegar la resolución a su oficina del virus y va a decir, bueno, yo tengo que estar en este cuerpo 7 días nada más. Si me paso, tengo problemas. Pero tiene problema el empleado,
Porque esto significa que si yo estoy contagiado por el virus y tengo más de una semana, tengo al octavo día todavía tengo fiebre, tengo gripe, tengo dolor de cuerpo, tengo que ir obligatoriamente a mi trabajo, porque si no, esa resolución lo que dice es que el empleador puede cancelar a esa persona sin derecho a prestaciones laborales. Porque yo tengo una resolución aquí que dice que usted está faltando por falta al trabajo. O sea, si usted duró más de 7 días, es una falta. Y hay una resolución del gobierno, insólito. Hay una resolución de salud pública que dice que si usted falta, aún muriéndose, aún con un virus que puede contagiar a sus demás compañeros, usted está faltando a su trabajo y ese empleador le puede cancelar sin darle sus prestaciones. Y agrégale, que se van a reintegrar o se reintegran sin una prueba. Además, porque lo que dice la resolución es que usted tenga o no tenga COVID, en palabras llanas, usted tenga o no tenga el virus, tiene que reintegrarse por esa preocupación de el empresariado dominicano del ausentismo laboral, ¿no? Que está parando el trabajo y necesito los trabajadores, y si se mueren o no, bueno, se muere tanta gente en el mundo, son tuercas reemplazables, pero que vengan a trabajar, que se mueran aquí en la oficina o trabajando en lo que tienen que trabajar, no en sus casas. Esta licencia es una mutilación de derechos a los trabajadores. Y lamentablemente aquí, bueno, los sindicatos fueron ya los pseudo dirigentes sindicales fueron pensionados, fueron agradados, agasajados por el gobierno, y no se ha dicho nada. No hay que se levante. Permíteme, antes de que Ramón continúe. Es cierto, pero yo, que se me quedó ahorita, y discúlpame, Ramón, a ti, que eres periodista, y a los medios de comunicación que han sido parte de los golpes de Estado y demás, y de la persecución, de la judicialización de la política. Yo te reclamo que hablemos de Pandora Papers, que es algo que quería mencionar con respecto al año pasado. Sí, nada más importante que el escándalo de Pandora Papers. Todos los periodistas de investigación del mundo, incluyendo las de aquí, saben que hay 105 dominicanos que aparecen ahí en esos papeles, con dinero en los paraísos fiscales, que ponen en cuestionamiento todo. Pero sabe que solo 3 presidentes en función, y uno de ellos es el nuestro, está involucrado en eso, él y toda su familia. Y ustedes, los periodistas, son incapaces de reivindicar una cosa que en el mundo entero se discute, en el mundo entero, y aquí las revistas comerciales, los periodistas, no solo los golpistas, que son permanentes ahí, no somos capaces de poner eso en la agenda. Y entonces quieren darle clases de democracia, de transparencia, de ética, perseguir políticos. De ética, de moral, pero además en lugar de eso, lo que se publica en la portada de esas revistas comerciales, como se señala, es una declaración del presidente diciendo que apuesta al empleo, que apuesta a la inversión, que hay que invertir en República Dominicana. El mismo presidente que evade impuestos y que tiene sus capitales, su dinero en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Les voy a decir que ese es un tema al que le vamos a dedicar un próximo programa, que bien puede ser el próximo, ojalá, que le dediquemos a eso, Guillermo y Frank. Sí, porque no podemos dejar pasar por alto esto. No, estamos totalmente de acuerdo. Un próximo programa vamos a dedicárselo a los Pandora Papers o papeles de Pandora, y vamos a dedicársela a lo de Panamá también, porque también estaba metido en lo de Panamá. Está en Panamá también.
dediquémosle tiempo a eso, pero ya en un próximo, ojalá. Mientras tanto, sí, es dramático, es grave, es criminal que un gobierno mande a trabajar a la gente para agradar a los inversionistas, digamos, a los empresarios, agradarlos, ¿no? Y decirle, no se preocupe, que nadie que tenga COVID va a durar más de 7 días en su casa. A los 7 días se integra y si se muere, que se muere. Pero también es... aunque sea en un crucero. Exacto. Que tan trágico como eso es el que sí se le esté aumentando la vida, como se le está aumentando el costo de la vida a la gente y que no haya planes para disminuir un poco la maldad que está haciendo esa falta de políticas dirigidas a enfrentar un problema que no es culpa del pueblo dominicano, que no es culpa más que, como tú has dicho, de esas políticas económicas que se ponen en práctica desde el 1971, que fue cuando el dólar se convirtió en la moneda del comercio internacional. Se le secuestraron a todos los pueblos, a todos los países del mundo, le fueron secuestrados sus recursos, su respaldo en oro y en lo que fuera que estuviera respaldado, y en vez de oro le dijeron, no, tú me das oro que yo te voy a dar dólares. Y ahora está regado dólar por todo el mundo, por todas partes, y no hay manera de recogerlo. Y es como decía Juan Bosch, que no es que los precios suben, es la moneda la que baja. No es que las cosas cuestan más, es que la moneda cuesta, vale, la moneda compra menos. Las cosas no cuestan más, es que la moneda compra menos, porque es la moneda la que pierde el valor. Y los responsables del valor de la moneda son los gobiernos. Esa es, sí, ciertamente la realidad, como tú has dicho, Guillermo, pero esa es tela que nos queda para cortar en un próximo Ojalá. Así que les esperamos aquí por Ojalá Multimedia, por Tele Santo Domingo, telesantodomingo.com, en streaming, en internet, búsquenos ahí en telesantodomingo.com y búsquenos también en todas las redes sociales que estamos ahí. Y si usted está en Europa, en Estados Unidos, búsquenos en las aplicaciones, en Roku, en canales dominicanos, en Estados Unidos, y en etcétera, etcétera. Estamos en el mundo, y rastréenos, búsquenos, que estamos ahí, en todas partes están hoy los medios de comunicación. Y qué bueno que la tecnología no sirve solamente para oprimir, también sirve para que uno pueda llegar un poco más lejos, como diría Paulo Freire en su momento. Ahora, pues, les esperamos en otro Ojalá por todas estas vías.